Bienvenido. La finalidad de este video es para dar una aplicación sobre la modelación matemática para el control de la postcombustión en un horno de reducción de níquel. Nuestro grupo está conformado por Joandro Ochoa, Miguel Pérez y Juan Suárez. El estudio de control de la temperatura en un horno con el fin de lograr una reducción selectiva del óxido de níquel a sus correspondientes formas metálicas. La temperatura es la variable que se debe controlar, ya que el descontrol de la misma producirá grandes pérdidas a la empresa y contaminación al ambiente, donde se implemente este tipo de procesos. La investigación se enfoca en cómo darle solución a este problema de control por medio de las herramientas matemáticas como lo es el MATLAB. El fin de este proceso es transformar óxido de níquel a níquel metálico. Para ello se dispone de 24 hornos, compuestos por 17 hogaras. La mezcla de minerales, antes de ser sometida al proceso de reducción, se somete a un proceso de secado y molienda en la planta de preparación del mineral. Seguidamente es homogenizada y almacenada para posteriormente ser bombeada hacia las tolvas de los hornos. Luego pasa por los dosificadores de pesaje automático, que son los equipos encargados de garantizar una alimentación uniforme al horno. La mezcla se hace pasar a través de un horno de dimensiones 2.23.5 metros de altura y 6.8 metros de diámetro. La mezcla de minerales, una vez dentro del horno, es sometida a un proceso de reducción selectiva que se logra estableciendo cierto perfil de temperatura dentro del mismo y una concentración determinada de los gases reductores de carbono e hidrógeno. Para ello, el horno dispone de 10 cámaras donde se desarrolla la combustión fundamental con quemadores de alta presión para quemar de forma incompleta el petróleo, los cuales, además de garantizar el perfil de temperatura requerido, enriquecen la atmósfera reductora. El tiempo de retención del mineral en el horno es de aproximadamente 45 minutos. Aquí podemos observar que de aquí viene el mineral de la planta procesadora y pasa por nuestras tolvas y ingresa al horno. El horno está compuesto, la empresa compone de 24 hornos de esta misma topología, compuesto cada uno por 17 hogueras. Aquí podemos apreciar la hoguera 0, la hoguera 1, la hoguera 2, la hoguera 4, la hoguera 5, la hoguera 6, hasta la 16. El estudio del proyecto se trata de la hoguera 4 y la hoguera 6, como se señala aquí. También se cuenta con 10 cámaras de alta presión para la combustión. Esto es lo que va a inyectar calor a nuestro horno. El horno se le va a agregar unos gases reductores que tienen que ser liberados para evitar explosiones y cuenta con un tornillo sin fin y impulsado a través de un motor. Después de todo este proceso, la mezcla dura 45 minutos y obtenemos nuestro producto final, que es el mineral reducido. Hay que hacer una observación que cuando se dice la quema de forma incompleta del petróleo, esto se hace referencia es porque el petróleo no se puede quemar si no es procesado. Me imagino que quiere decir combustible, gasolina o diésel. La mezcla mineral está compuesta por nitrógeno y hierro, como se ve en esta gráfica. Los gases reductores se hacen reaccionar a través de la ilustración, que es como se ve aquí. Los gases reductores se hacen reaccionar y en el proceso de la reducción obtenemos nuestro níquel metálico, que es lo que se quiere, transformar óxido de níquel a níquel metálico. La variable controlada del proceso. La variable controlar es la temperatura. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro sistema tenga una temperatura adecuada para enriquecer la atmósfera de reducción. Como en este proyecto se va a basar solamente en la hoguera 4 y la hoguera 6. ¿Por qué? Porque ya se hizo un estudio de que esta es la que tiene la mejor respuesta y la que está más adecuada en esta planta. Nuestra variable a manipular es el flujo de aire. ¿Por qué? Vamos a manejar la apertura de las válvulas de las hogueras. Porque si necesitamos que aumente la temperatura o disminuya, lo vamos a lograr a través del cierre y la apertura de las mismas válvulas. La variable de perturbación. El flujo mineral me lo garantiza otra planta y es una variable de perturbación porque yo no tengo control sobre ella. El flujo me lo van a garantizar
y se le dice perturbación porque puede ser que cese el flujo de mineral y el proceso no va a ser completamente y sale de las manos del sistema de control porque ya es problema de la planta que tiene que suministrar el mineral. El control multivariable. Las ventajas de este control: produce una acción correctora en cuanto existe el error. La acción correctora es independiente de la fuente y tipo de la perturbación. Necesita poco conocimiento del proceso a controlar un modelo aproximado. Desventaja: no produce acción correctora hasta que la perturbación se propaga a la variable controlada. No es capaz de generar una acción preventiva, las perturbaciones sean conocidas o no. ¿Por qué se decidió implementar el control multivariable en dicho contexto? Dado nuestro caso, es factible utilizar el control multivariable ya que la variable a controlar, que en este caso es la temperatura de la hoguera 4 y la hoguera 6, depende de una variable manipulada como lo es el flujo del aire para la combustión. Cabe acotar que el sistema posee múltiples entradas y múltiples salidas, que estos sistemas se llaman MIMO. Al analizar los sistemas multivariables, una de las cuestiones fundamentales es determinar la mejor variable controlada, variable manipulada. ¿Por qué? Porque yo necesito empezar en un sistema de control, ver cuál es la variable que quiero controlar y cuál variable tengo que manipular para poder mantener esa variable en el punto deseado de lo que se quiera el proceso. ¿Cuáles son los desafíos que presenta este proceso? Uno de los desafíos es solucionar el conflicto que existe en la hoguera 4 y en la hoguera 6 al momento de suministrar el flujo de aire. Anteriormente se implementaron lazos de control independiente para las temperaturas. Los fenómenos físicos químicos que tienen lugar en las hogueras 4 y 6 son relativamente complicados si se tiene en cuenta los fenómenos de transferencia de calor y la naturaleza de los minerales presentes. Y por último, se debe evitar la quema excesiva del carbono y el hidrógeno, ya que ocasionan pérdidas a la empresa y contaminación al medio ambiente. Eso es por motivo de seguridad. El método para dar solución a este proceso es el Bristol, el cual es matriz de ganancia de rendimiento. La principal característica que poseen estos sistemas es la interacción entre las variables. Para ello se realiza un análisis de estudio de la matriz de ganancia relativa, que se llama el método de Bristol. El software utilizado para este proceso se escogió fue el MATLAB. ¿Por qué? Es un lenguaje de alto desempeño diseñado para realizar cálculos técnicos. MATLAB integra el cálculo, la visualización y la programación de un ambiente fácil de utilizar, donde los problemas y las soluciones se expresan en una notación matemática. MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es el arreglo, que no requiere dimensiones previas. Esto permite resolver muchos problemas computacionales, específicamente aquellos que involucren vectores y matrices, en un tiempo mucho menor al requerido por un programa C. Simulink. Simulink es una extensión de MATLAB. Es un entorno de programación visual que funciona sobre el entorno de la programación de MATLAB. Es un entorno de programación de más alto nivel de abstracción que el lenguaje implementado por MATLAB. MATLAB produce documentos .m y Simulink produce documentos .md. El software es implementado en ingeniería bioquímica, mediomédica, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería de control y de robótica. El software es extremadamente muy completo, ya que podemos estar haciendo pues, sistemas de control en Simulink y a la vez de comunicaciones, porque él permite esta interfaz y es fácil de montar. Cualquier persona con un simple tutorial puede ver esto. El diagrama de bloques de un radar puede ser sistemas de control automático, sistemas de un automóvil, fenómeno físico, en fin, se pueden identificar muchos procesos en este software. La simulación del artículo. Al estudiar el artículo observamos que las cosas fueron puestas muy por encima sin explicar completamente el proceso. Lo que pudimos sacar fue la función del proceso, que la tenemos aquí, que es la función de transferencia, donde podemos ver a la temperatura de la hoguera 4
con la apertura de la válvula 4, entre que lo que es lo que tendríamos salida entre entrada, que es esta expresión matemática que se tiene aquí, que esta es la función del proceso, al igual que la función de la hoguera 6, que también es esta misma función, y con los ajustes respectivos que hacen las correcciones de los software utilizados. Y aquí tenemos la gráfica. Por lo visto, en estas gráficas se toma como el valor de referencia oscila por los 760 grados y el valor de referencia de la temperatura 4 tiende a un valor de 900. Y el sistema de la apertura, cuando se somete a una reducción de más, es un poco el mismo comportamiento. Basados en esto, con esta respuesta, nosotros utilizamos el comando random de MATLAB, que quiere decir que una entrada aleatoria, que puede ser un 1, menos 1, menos 5, depende del valor que el random quiera tomar, y lo vamos a internar en este sistema y veremos su respuesta, ya que tiene que tener el sistema, para ser estable, tiene que tener una entrada acotada, salida acotada. Aquí vemos la gráfica del primer sistema, de la hoguera 4. La hoguera 4, después de un cierto rango de tiempo, tiende a estabilizarse. Aquí vemos la función random de MATLAB, dando valores aleatorios sin ningún conocimiento del sistema, y la respuesta del sistema para esa entrada. Aquí vemos la hoguera 6, como trata de oscilar y se va a establecer un valor estable en la temperatura. Igual la hoguera cuando se somete a ciertos parámetros. En vista de que el programa no se puede solucionar con un sistema CISO que es una sola entrada, una sola salida, se implementó un sistema mismo que son múltiples entradas, múltiples salidas. Es decir, que el problema tiende a ser de tipo multivariable. Se implementaron las técnicas necesarias y estas permitieron solucionar el problema de control. Anteriormente en el artículo se menciona que trataron de darle respuesta con sistemas de control CISO independientes para cada hoguera, pero era un problema porque todos dependían de la misma alimentación del flujo de aire. Se obtuvieron modelos matemáticos lineales sobre la base de la identificación experimental, aplicando como una señal de excitación secuencias binarias de amplitud modulada. En cuanto al algoritmo de control para la temperatura, en las hogueras 4 y 6 del horno se diseñaron los controles con la ayuda de la herramienta PID del turno de MATLAB. Se comprobó mediante el método de la matriz de ganancia relativa la interacción entre las variables del subproceso de postcombustión. Cuando el sistema está en presencia de la perturbación, se mantiene su estabilidad. Se simuló por medio del Simulink el control PID, obteniendo la respuesta sobreamortiguada. Esto es importante acatar que este proceso dio una mejor respuesta cuando se utilizó control multivariable que cuando se utilizó el control CISO. En la opinión del artículo, el grupo concluyó o sacó sobre la opinión del artículo. El artículo explica de manera sencilla y agradable para el lector. Utiliza el lenguaje técnico que cualquier estudiante de ingeniería electrónica puede entender. Posee uno de los que otro error. Esto se debe a que el artículo es traducido de un idioma al otro y siempre pasan correcciones, así son los libros, así es todo. Cumple con una finalidad principal, la cual es brindar al lector un breve conocimiento sobre las herramientas con las que contamos al momento de presentar la solución de un proyecto de ingeniería. Utilizan ilustraciones y muestran las simulaciones realizadas para solucionar el problema planteado. Este artículo posee bases teóricas, las cuales son mencionadas al final del mismo. Se presentaron problemas al momento de simular, ya que todos los datos suministrados no eran suficientes para simularlo de la misma forma como se plasmaron en el artículo. En general, el artículo posee los detalles suficientes para que el lenguaje sea a gusto y pueda utilizar los conocimientos adquiridos en futuras investigaciones. Gracias, esta ha sido la exposición de nuestro grupo.